Ya, gracias. Muy bien. Ya habíamos visto fosforilación oxidativa, sin embargo, de una manera rápida, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Simplemente es la síntesis de moléculas de ATP añadido justamente a la membrana mitocondrial. El hecho es que esta fosforilación oxidativa tiene la gran particularidad que se genera justamente, eh, pongámosle así, en las espículas que apuntan hacia la membrana interna de la mitocondria y que es simplemente obtener moléculas de ATP a través de ADP más fósforo. Muy bien, eso es todo lo que dice aquí. Ahora, el hecho es, eh, siempre ha sido el problema de saber cómo es que se generan estas moléculas de ATP anexadas a la cadena respiratoria. Y era de anterior, de que existían tres hipótesis, una la química, la otra la conformacional y la última que está en vigencia es la quimiosmótica. La teoría química de la fosforilación oxidativa simplemente se hablaba que existía un compuesto químico que estaba relacionada entre lo que corresponde a la membrana, a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Lamentablemente, el investigador no supo decir qué compuesto químico era. La segunda hipótesis, que viene a ser la hipótesis conformacional, hablaba de que existe unas proteínas o una proteína que se alteraba estructuralmente y este era capaz de generar la energía suficiente para formar las moléculas de ATP. Bien sabemos que las proteínas, cuando pierden su estructura, pierden su capacidad de función, etcétera. Entonces, además, no supieron, perdón, no supieron decir quiénes eran o qué eran esas proteínas. Entonces se vino abajo la teoría conformacional. Por último, la teoría quibiosmótica, que es la que hasta actualmente se la está teniendo en cuenta. Sin embargo, un ratito. No sé qué grupo soy con de un. Alguien, por favor, su micrófono, que ahorita no. Por favor, su micrófono. Ya. Entonces, la teoría quimiosmótica, si bien es cierto que hasta ahora es la que está vigente, sin embargo, tiene algunas alteraciones que del todo no son muy claras. Sin embargo, nosotros vamos a ver lo más básico necesario sin contar desde el punto de vista físico-químico. Entonces, ¿qué me dice la teoría quimiosmótica y quién fue el que la creó esta teoría? Bueno, fue Peter Michels de 1920 a 1992. Ahí estamos viendo que hasta no hace mucho estaba vivo este investigador. Tuvo la capacidad de hablar de que la fosforilación a través de moléculas de ADP unidas con fósforo en las espículas de donde se encuentra la ATPasa. Sin embargo, no del todo claro eso, puso la teoría quimiosmótica, que es la siguiente, lo más rápido y conciso. La membrana interna de la mitocondria tiene la cadena respiratoria. En esta cadena respiratoria están los cuatro complejos organizados a través donde se producen oxidaciones y reducciones químicas, oxidaciones y reducciones biológicas. Ustedes saben que las oxidaciones y reducciones químicas es pérdida y ganancia de electrones, y las oxidaciones y reducciones biológicas, pérdida y ganancia de protones. Entonces, todo eso se produce a lo largo de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, nosotros lo que vamos a poder ver que en ese momento que se está produciendo la oxidación y reducción química, se lleva a efecto una corriente eléctrica. Y sí, es verdad, si nosotros vemos qué significa electricidad, vamos a ver que es un flujo de electrones. Y efectivamente,
Eso es lo que nosotros tenemos en la membrana interna de la mitocondria anexado a la cadena respiratoria. Pero no solamente se produce eso, se producen las oxidaciones y reducciones biológicas, que es la sustracción de protones. Entonces vamos a ver que va a generarse una corriente eléctrica y que me va a traslocar a los protones y me va a llevar al espacio intermembrana. Este es la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz mitocondrial. Entonces, estos protones cargados químicamente o con una energía, desde el punto de vista químico dicen traslocados o excitados, llevan un potencial de energía lo suficiente como para buscar retornar, para restablecer el equilibrio. ¿Por qué retornar y restablecer el equilibrio? Si nosotros vemos, la acumulación de protones se va a dar en el espacio intermembrana. Este espacio intermembrana va a llevar a que se me genere un pH ácido, incrementa la concentración de protones y el pH se hace ácido, lo que produciría que la célula se desintegraría. Como no es eso lo que se pretende y además que hay una alteración intermembrana de cargas positivas y negativas, volver a ingresar. ¿Qué es lo que hacen? Ingresan, ay, espero que, de un espacio intermembrana o unas espículas, miren ustedes, en cuyo extremo tenemos el ADP más fósforo y una enzima ATPA. Y esa energía producida por ese protón es lo que me va a llevar a generar el ATP. Esas espículas así tan sencillitas como nosotros lo estamos mencionando o lo estamos viendo, fíjense, no es tan sencillo, pero lo vamos a dejar ahí. Simplemente ahí está el complejo ATPasa sintetasa, donde se va a generar todo el motor necesario para sintetizar el ATP. No se preocupen sobre esto, no lo vamos a ver a profundidad, simplemente que fíjense que hay un canal que mueve este sistema rotor, hace un movimiento, lo cual lleva a generar la energía necesaria para que se sintetice el ATP. Esto es lo básico que está escrito acá, es bastante complejo. Nosotros no lo vamos a ver simplemente para que entiendan cómo es que se genera un ATP simplemente por la generación de protones a través de un canal que me permite sintetizar o activar la ATP sintetasa. Ya, listo, ahí tienen de diferentes formas. Entonces, aquí tenemos, esta es la matriz mitocondrial y existen 3 lugares entre los cuales la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa, el 1, el 2 y el 3. Si ustedes se recuerdan, en la última clase les mencionaba, les decía, era el punto 1 en el complejo 1, complejo 2 y complejo 4, en los cuales se asocia la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Bien, ahí tenemos. Eh, Miren ustedes, aquí está. Este es el sistema rotor. Cuando llegó la hora de sacarle fotos, de ver, se habla de que tiene que rotar una vuelta completa. No es tan sencillo como que entre el protón y se sintetizó, no. Tiene que haber el movimiento de una rotación completa para que se produzca el ATP. Y aquí le hablan todo lo necesario para restablecer el equilibrio eh, en la fosforilación oxidativa es que, si ustedes se recuerdan, en la cadena respiratoria, los alimentadores de la cadena respiratoria eran los equivalentes reductores. ¿Qué eran los equivalentes reductores? NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, FMN hidrogenado. Entonces se estudió que por cada NAD hidrogenado
respiratoria me llega a producir 2.5 moléculas de ATP y de FAD hidrogenado 1.5 moléculas de ATP. Sin embargo, como no existen medias moléculas, se dijo, el NAD hidrogenado me genera 3 moléculas de ATP y el FAD hidrogenado me genera 2 moléculas de ATP. Eso es lo necesario para generar energía. Aquí está. Dicho de otra manera, están los 2.5 ATP, que ahora se habla de números enteros. Entonces, la cadena respiratoria me da como producto, ¿se acuerdan? El oxígeno que se une con los protones y me da agua. La fosforilación oxidativa, sin embargo, ¿qué es? La generación de moléculas de ATP. ¿Qué me genera? ¿Cuáles son sus sustratos? ADP más fósforo. ¿Y cuál es su producto? ATP. Esa es la forma a través de la cual se ha conectado. Ahora, cuando hablamos de los inhibidores de la fosforilación oxidativa, muy parecido a los inhibidores de la cadena respiratoria, nosotros aquí hablamos de lo siguiente. Numerosos productos químicos pueden bloquear, dice, la transferencia de electrones en la cadena respiratoria o la transferencia de electrones al oxígeno. Entre ellos tenemos, dice, de alguna manera separa la fosforilación oxidativa. El 2,3 nitrofenol transfiere protones desde el lado externo hacia la matriz de la mitocondria, anulando el gradiente de protones, creando, por lo tanto, o creado por la cadena respiratoria. Si el 2-dinitrofenol le abre una puerta completamente diferente a las espículas por donde generaban la energía necesaria para el ATP, obviamente que no voy a tener síntesis de ATP, no va a haber, porque ellos abren un canal diferente por el cual donde va a entrar el protón. La valinomicina, la nigericina entorpecen la fosforilación oxidativa acoplado al ingreso de protones. Lo mismo, estas sin embargo se van a colocar justamente en el ingreso de las espículas, impidiendo que el protón pase y genere esa energía necesaria para que actúe la ATP sintetasa. La oligomicina se une al segmento F0 del complejo de síntesis de ATP. ¿Cuál es el complejo F0? Son esas porciones que le mostraba aquí, simplemente para ver que la vean. Aquí está. Estas porciones que nosotros lo teníamos catalogado como el lugar o sitio a través del cual se genera o se sintetiza la ATP. El complejo, más que todo el complejo. Ahí están los rotores. Sí, claro que sí. El nivel de ADP es el principal factor regulador de la fosforilación oxidativa. Y sí, ay, perdón. Parece que el internet no se está bajando por rato. El nivel de ADP dice el principal factor regulador de la fosforilación oxidativa. Si no hay el sustrato de ADP, seguro que no va a haber ATP. Pero llegada a la hora de la verdad, tanto el ADP como el fósforo, como el oxígeno que está presente en la cadena respiratoria, las coenzimas NAD-OFAD, cuando estas fallan, se limita la síntesis de ATP. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son los reguladores de la síntesis del ATP? Son todos estos: ADP, fósforo, oxígeno, NAD o FAD. Cuando se desacopla la fosforilación oxidativa, dice, por agentes como el 3-dinitrofenol, el control respiratorio desaparece, no se produce ATP, los electrones fluyen activamente y toda la energía liberada irradia como calor. Lo que le mencionaba hace un momento. Si no hay la relación con la fosforilación oxidativa, si estos electrones no van a volver por el canal, entonces directamente desaparece, el control respiratorio desaparece, no se produce ATP y los electrones fluyen activamente y toda la energía liberada irradia como calor y no como moléculas altamente energéticas. Aquí tenemos lo que hemos estado hablando. Bueno, estamos de atrás para adelante nomás. Esto es la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Cadena respiratoria.
La cadena respiratoria se asocia a la fosforilación oxidativa en 3 lugares. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? La síntesis de ATP, a través de ADP más fósforo. ¿Cómo se produce eso? A través de la teoría quimiosmótica. ¿Qué es la cadena respiratoria? No es más que su fundamento, no es más que los procesos de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Y bueno, todo lo que hemos visto, cómo se, cómo se organiza a través de 4 complejos, cuántos son sus componentes, 5, etcétera. ¿Dónde se produce la cadena respiratoria? Se produce en la membrana interna de la mitocondria. ¿Dónde se produce la fosforilación oxidativa? En la matriz, en esas espículas o matriz mitocondrial o muy cerca de la matriz mitocondrial. ¿Qué necesito como sustrato? ADP más fósforo y la energía de los protones altamente excitados de la cadena respiratoria. Bueno, estamos acá. Ahora lo que nos va a tocar ver es desde aquí, cuáles son los alimentadores de la cadena respiratoria, los equivalentes reductores, que es lo que vamos a ver dentro de un momento. Ahora nos toca venir desde este nivel hacia aquí para ver cómo es que se va produciendo ciertos compuestos. Listo. Esto se los dejo para que lean, no tiene más importancia. Otra vez la parte de la membrana interna, esto no. Ah, y lo que vamos a ver es la fosforilación. Aquí están los inhibidores de la cadena respiratoria. Y lo que vamos a ver y desacopladores es dentro de un momento lo que viene a ser, bueno, la glucólisis y y su regulación antes que se, y, perdón, si querés, se me fue la idea, la fosforilación independiente de la fosforilación oxidativa independiente totalmente, o la generación de ATP independiente de la fosforilación oxidativa, lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita dentro de un momento vamos a ver la fosforilación a nivel de sustrato, que es la generación de moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Bueno, aquí está lo que habíamos mencionado, los compuestos que paran la síntesis de ATP. Esto no, ya lo vimos esto, lo que eran los radicales libres, esto fosforilación a nivel de sustrato es lo que vamos a ver dentro de un momento, con los ejemplos, y listo, aquí se acaba. Bueno, entremos al otro. Veremos un ratito. Aquí. Cambié o me quedé en la misma imagen.